Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a conversar en este momento con Arturo Moscoso. Él es parte de la comisión del caso Gabela, que la semana pasada recibió el informe por parte del perito forense Roberto Mesa sobre este tercer producto, que hizo algunas revelaciones y otras que ya de alguna manera se conocían también por investigaciones periodísticas. Arturo, gracias por acompañarnos. Buen día. Primero, saber... está terminado el trabajo, entonces ustedes recibió la viuda de General Gabela este informe. ¿Qué sigue? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Un saludo, Vero, y a la audiencia del programa. Bueno, todavía falta que la señora Ochoa haga las observaciones al informe. Tiene 20 días hábiles para hacerlo y luego el perito a su vez tiene 30 días hábiles para contestar esas observaciones. El abogado de la señora Ochoa, lo escuché el otro día anticipando que sí, de hecho harán observaciones del informe, pues entonces el trabajo todavía no está terminado, ¿no? Cuando esas observaciones ya estén absueltas por el perito, entonces se podrá decir que se ha terminado con el trabajo y ya quedará en manos de la Fiscalía y de la Justicia el continuar llevando el caso, ¿no? Ahora, la Fiscalía inmediatamente empezó a trabajar en este tema y lo primero que hizo fue pedir la ampliación de la versión del perito Roberto Mesa. Sí, bueno, el caso del asesinato del general Gabela se reabrió, me parece que en 2018, Ujú. y desde ahí se ha seguido investigando. En efecto, el perito fue citado inmediatamente a ampliar su versión y también se ha solicitado una copia del informe que me parece que se le ha hecho llegar desde la Presidencia de la República a la Fiscalía para que tengan en sus archivos una copia del informe también. Ahora, ¿qué debería pasar, Arturo? ¿Para qué debería servir esta reconstrucción del tercer producto? Eh, Después de tanto tiempo, y como tú mismo dices, se abrió en el 2018, se reabrió en el 2018 un crimen de 2010, tenemos 13 años sin que haya una sanción para los autores intelectuales, y ya vamos a hablar luego del supuesto autor material, pero ¿qué debería pasar en adelante? A ver, primero aquí con el trabajo que ha hecho el perito de la reconstrucción, pues se está justamente haciendo la reparación a la señora Ochoa de su derecho a la verdad y sobre todo su derecho al acceso a la información, ¿no? Finalmente, la señora Ochoa y la Defensoría del Pueblo y la ciudadanía en general pueden conocer qué es lo que decía ese desaparecido tercer informe. Ahora, lo que dice ese informe es una hipótesis del perito, ¿no? No es un informe vinculante que ya determine responsabilidades ni sanciones. Es simplemente un insumo más para la investigación fiscal y ya sabrá el fiscal que lleva la causa, pues, hasta qué punto lo considera para su investigación y cómo y por qué corroboró o no lo que ahí se señala. Eso por un lado. Y por el otro lado, también lo que ordenó la Corte y que también puede estar en algo ligado al informe es que se investigue la desaparición de este tercer informe, ¿no? Porque justamente todo esto se ha tenido que hacer, incluso volviendo a contratar al perito, porque en la administración de Rafael Correa desapareció ese informe. Y hasta el momento no hay responsables por esa desaparición de ese informe, que es un tema muy serio, porque fue un informe pagado con dineros públicos eh, y, eh, y que luego desaparece misteriosamente y que luego aparecen versiones adulteradas de ese informe que ninguna se corresponde con la que realizó el perito, ¿no? Entonces, eso también tiene que investigarse, no solo porque hay una orden de la Corte Constitucional, sino porque es obligación de la Fiscalía, creo que, determinar esto, ¿no? Arturo, buenos días. Yo quiero preguntarle, usted ha mencionado en entrevistas anteriores
que hubo un intento claro de ocultar la verdad. Y, bueno, ¿cómo después de tener estas conclusiones de este tercer producto que se entregó a la familia de General Gabela, bueno, qué pensar sobre esto? Bueno, es que eso es lo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué hubo tantos intentos de ocultar lo que decía ese informe, ¿no? ¿Por qué se elaboraron versiones del informe que no correspondían a lo que decía el informe original? ¿Por qué se mintió al país diciendo que las conclusiones del tercer informe eran por delincuencia común, que el asesinato se debía a delincuencia común, cuando la mera existencia de un tercer informe o tercer producto ya implicaba que se descartaba la delincuencia común como móvil del asesinato, ¿no? O como delincuencia común como los autores del asesinato, ¿no? Sino que había autores intelectuales a los que les interesaba la desaparición del general Gabela, ¿no? Entonces, esto constituye, pues, el, el, el meollo del asunto, creo yo, ¿no? Ahora, son dos cosas, ¿no? La primera es un poco la investigación que apunta hacia las responsabilidades de quién asesinó al general Gabela y por qué. Y la otra, esta, la que tú acabas de decir, eh, quién se robó, quién mutiló y quién adulteró el tercer informe. Exactamente. O sea, hay dos temas ahí, ¿no es cierto? Porque además, no solo es el hecho de que ya se le pagó al perito en el 2013 fondos públicos para que hiciera ese informe que desaparece, sino que se le tiene que volver a contratar justamente porque el informe desaparece, ¿no? Entonces ahí tienen una doble responsabilidad quienes hayan sido los autores y los encubridores de la desaparición de ese informe, ¿no? La Corte Constitucional manda a reconstruir el informe porque ninguno, o el que conoció la Corte, no correspondía a un informe original que cumpla con las especificaciones que debía tener, y por eso es el mandato constitucional de reconstruirlo, ¿no? Entonces, Claro, hay algunas responsabilidades que hay que determinar y establecer, ¿no? pero en ese informe o en esta reconstrucción no se habla nada y no se puede hablar nada, me imagino, sobre el tema de quién lo mutiló. Esa es otra investigación. Claro, es una investigación diferente, es una investigación diferente. ¿Y cómo impulsarla? Es que la Corte Constitucional ya lo ordenó. Y la Corte Constitucional, es más, tienen hasta mañana la Fiscalía y la Contraloría para presentar los avances que hayan hecho, porque la Corte recuerda, Milton, que puede hacer seguimiento a sus sentencias. Ujú. Ya hizo un primer seguimiento cuando nosotros le pedimos ampliación del plazo, porque ya estábamos conscientes de que iba a ser imposible cumplir el plazo establecido en primera instancia. Y en ese pedido, en la atención a ese pedido en el que se nos otorgó 90 días más para cumplir con el trabajo, también se le observó nuevamente a la Contraloría y a la Fiscalía que tomen en cuenta que tienen que presentar avances hasta el 18 de julio, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú personalmente sobre todo lo que se dio alrededor de la reconstrucción del tercer producto? Me refiero a posiciones incluso anticipadas de Rafael Correa, el expresidente de la República, que decía, miren lo que va a pasar, atentos a esto. Es como abrir el paraguas antes de que llueva. Sí, ¿no? Ahí se aplica el famoso confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? ¿Por qué tanta preocupación y tanto ataque al trabajo que estaba haciendo el perito Mesa y la comisión si es que no tienen nada de qué preocuparse, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Se ha intentado hacer parecer en Milton y Vero que el informe sea planificado para que salga en época electoral, ¿no? Y no puede hacer nada, no puede haber nada más absurdo que eso, ¿no? Nosotros, recuerden que fuimos nombrados el 14 de marzo de este año, ¿no? Y, Después y vino la muerte cruzada. cuando la muerte cruzada ni siquiera estaba en discusión, ¿no? Peor el juicio político. Y desde el día uno nosotros nos pusimos a trabajar en la recopilación de información. Cuando el perito llega en mayo de este año, nosotros ya le entregamos y en una rueda de prensa pública se le entregó toda una cantidad de información ingente que habíamos podido recopilar de todas las entidades del Estado, ¿no? Y a partir de que llegó, él hizo un informe diagnóstico y dijo que lo que habíamos recopilado le servía mucho para hacer la reconstrucción del informe.
que había temas que faltaban, que igual fuimos recopilándolos para él, y que con eso ya pudo hacer la reconstrucción. Entonces, se habla mucho de que ¿por qué ahora, no? ¿Por qué no en agosto cuando se cumplía el plazo? No es que la Corte dijo, en agosto me entregan informe. La Corte dijo, tienen hasta 90 días más para entregar el informe. Entonces, estamos hablando de que desde la conformación de la comisión han pasado 5 meses. Entonces, aquí no hay, es absurdo pensar que la comisión o el perito estemos haciendo un intento de incidir en las elecciones de alguna forma, ¿no? Porque el trabajo se ha hecho conforme los tiempos que se han establecido. Son las 8:36, estamos hablando con Arturo Moscoso, parte de la comisión del caso Gabela. Ahora, Arturo, también ahondando la pregunta de Milton, ¿cómo entender, además de estos tweets anticipados del expresidente Rafael Correa, estos ataques directos al perito Roberto Mesa? También, por ejemplo, tweets como este, dice, siempre he respetado su dolor, señora, pero tampoco permitiré que nos difame. ¿Alguien puede creer que se ocultaron las conclusiones y que el perito no tenía copias ni se acordaba de los autores e intelectuales ecuatorianos? Podemos llegar a tales niveles de irracionalidad. Y así varios tweets en esa tónica, ¿no? Y otros en el que ataca directamente al perito Mesa. ¿Cómo entender esa reacción? Bueno, no sé, eso es lo que llama la atención, ¿no? Una reacción totalmente visceral de Correa y de sus obsecuentes, ¿no? Ahí había otro tuit de Alexis Mera diciendo que el asesinato se debía a delincuencia común, que la señora está buscando réditos económicos, cuando eso no lo ha pedido en ningún momento, ¿no? Él solo quería saber la verdad y por eso impuso estas acciones, ¿no? Por la violación a su derecho a la verdad y el acceso a la información. Entonces, sí llama la atención esa posición tan a la defensiva que han adquirido estas personas con relación a un tema que si es que no les afecta, no sé cuál es la preocupación, ¿no? El punto es que obviamente ahí hay lo que decía antes, ¿no? Ahí hay responsabilidades serias en cuanto a la desaparición del informe, más allá de las responsabilidades que existan sobre el asesinato o del asesinato del general Gabela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no solo desaparece el informe, sino que se lo altera. En la información que se le entregó al perito, el perito encontró 3 versiones distintas del informe y ninguna se correspondía a su autoría. Y claro, podrían decir, el perito él sí era su informe, pero no lo dijo, ¿no? Lo cual es falso porque no tenía ninguna firmas de responsabilidad de él, ninguna estaba sumillada. Incluso el tuit que pone Rafael Correa, pone un tuit en donde las conclusiones que él presenta en ese tuit no tienen firma de responsabilidad de una supuesta filtración de ese pasquín que se llama Página 12. Y son diferentes además a las conclusiones que lee su propia ministra de Justicia ya en 2015 públicamente y que señala que son las conclusiones de ese informe, ¿no? Y que ni entre esas conclusiones hay coincidencia, ¿no? Entonces ahí también hay que ver qué es lo que sucedió, ¿no? Y el tema, Vero, del que también tenemos que hacer énfasis, ¿no es cierto? Es que hay que no solo determinar cuáles son las responsabilidades de quienes asesinaron a general Gabela, sino las responsabilidades de quienes perdieron y mutilaron este informe, ¿no? Claro, y al final terminan siendo 3 cosas, ¿no? ¿Quién dañó el informe? ¿Quién mutiló el informe? Eh, ¿Quién ordenó la muerte del general Gabela? Y el tema de los helicópteros Druf, que terminó, además, hace poquísimo tiempo, hace semanas atrás nada más, eh, no pasando nada, porque fueron sobreseídos todos, diciendo como que no pasó nada. Los helicópteros no se cayeron, la compra no tuvo irregularidades, cuando se decía todo lo contrario y cuando las evidencias están ahí. Sí, eso es una locura, ¿no? Eso es una locura, no se entiende a qué obedece esa sentencia. Ojalá que en la apelación se la revise, porque ¿cómo puede ser que haya 4 helicópteros, de los 7, 4 se cayeron, 3 personas muertas, varias heridas y 3 helicópteros inservibles, ¿no? No se puede decir que no ha pasado nada porque el Estado ecuatoriano cobró los seguros.
Es como que alguien se te robe el auto y cuando te devuelve el auto, el seguro, y cuando lo pescan a quien te robó el auto, no ha habido delito porque ya te devolvió el auto el seguro. Es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, ojalá pues en la instancia de apelación se revise esto y se determine responsabilidades, ¿no? Así es, totalmente.